Bienvenidos al lado de la fogata. En este caso veremos otra vez lo que suele ser algo reiterativo en muchos de los asesinos seriales, la importancia de la salud mental. Que cualquier persona está a un mal día de poder ser algo realmente desastroso. Pone en tela de juicio también la educación familiar y donde se suele decir que solo los locos van al psicólogo y que hablar de temas mentales o temas psicológicos son cosas que no se deben hablar en voz alta y mucho menos con los padres. Bien, el caso de Alexander Ramón Maquera Atencio, más conocido como el Loco del Martillo, un chico con evidentes trastornos mentales, traumas y consumo de drogas que desataron una masacre familiar. Alex Ramón Maquera Atencio. De su vida personal no se conoce más de lo que se pudo contar en sus momentos de cordura, en los cuales cuenta, sobre todo, que su padre era un abusador y que lo castigaba y que golpeaba sin un motivo aparente, lo cual pudo, y lo digo en su posición, que le haya dado un mal golpe, que ustedes saben, de la criada McDonald's, y que un golpe fuerte puede generar en activar ese instinto, gen o como lo quieran llamar, que desencadena, junto con otros eh, procesos más, en un asesino. ¿Y cuál fue el resultado de los golpes y estos castigos? Fue el rencor que le guardó y la promesa de una venganza que no se llegó a cumplir ya que su padre al poco tiempo falleció. Luego de la muerte de este, fue acogido por su hermana mayor, que en ese momento estaba casada, y algo que quiero que tengan en mente es que ya tenía 3 hijos. Los crímenes cometidos por Alex ocurrieron en el transcurso de 10 últimos meses del año del 2004 aproximadamente. La primera víctima fue su mejor amigo, José Nijana Vélez, de aproximadamente unos 26 años. Luego siguieron los de la hermana de él, de 32 años, su cuñado, de 25, y sus 3 sobrinos, uno de 17, uno de 12 y uno de 6 años. Adicionalmente a esto también mató a Amalia, que era sobrina de su cuñado, quien violó, y al comerciante Fidel Mina Amani, de 45 años. De acuerdo a la confesión manifestada por él mismo, fue el 15 de marzo del 2004, cuando en ese momento él tenía aproximadamente unos 25 años, cuando fue en busca de Priscila, su hermana mayor, para pedirle dinero. El anciano ya sabía que ella tenía una fuerte suma de dinero guardada y que era producto de su trabajo vendiendo pollos en el mercado de Grau. Se lo negó, entonces optó por coger un martillo y matarla a martillazos. También le cortó la yugular y la dejó desangrarse en el primer piso de la casa. Después, subió a la planta superior y, sin mediar aviso, atacó a martillazos a su cuñado. Tras dejarlo malherido e inconsciente en su cuarto, fue por un cuchillo para terminar su trabajo. A pesar del baño de sangre que ya había realizado, Alex, aún en ese momento de frenesí, no había perdido la idea principal, que era el dinero que estaba buscando. Y rebuscó por toda la habitación hasta encontrar un aproximado de unos $2000 en uno de los cajones. Luego continuó sobre sus sobrinos. Justo en ese momento se encontraba con la sobrina de su cuñado. Para ese momento se especula que él se encontraba bajo los efectos de drogas, por lo cual dicen que de todos los que, de todos sus sobrinos, a quien decidió separarla fue Amelia, a quien la violó antes de descuartizarla. En sus palabras sexuales de él, y lo voy a citar, dijo: debía matarlo porque ellos extrañarían a sus padres y yo no podía permitirlo. Se descubrió que él también era el responsable de la desaparición y muerte de un conocido comerciante de la zona por donde vivía. Este comerciante era conocido, o se llama Mina Mamani. Lo citó en su casa para cerrar una transacción comercial y comenzó a discutir por los términos, o sea, por cuánto dinero iba a recibir, lo cual, en plena discusión, decidió meterle 40 martillazos. Luego salió de la vivienda directo a la ferretería para comprar una sierra, un serrucho y un machete, con la intención de descuartizar el cuerpo. Pero justo en ese momento llegó la policía y vio todo el baño de sangre que ya se encontraba en el lugar. ¿Cómo llegó la policía peruana a capturar a este hombre? No es porque hiciera un trabajo de investigación unido, sino era porque durante los días posteriores a la muerte de su hermana y de sus familiares, él seguía viviendo en el barrio, muy tranquilo, como si nada pasara. Pero la gente comenzó a dudar de él porque no la veía la familia y comenzaron a interrogarle y a preguntarle. Su excusa, su salida de él, era simplemente decir de que su familia había viajado fuera de Lima, lo cual él incluso falsificaba cartas que eran supuestamente de su hermana, en los cuales ella explicaba que le estaba pasando muy bien fuera de Lima. Esto fue al comienzo, pero entre el olor y la desaparición de otra persona más en el barrio y que su esposa
de este comerciante desaparecido también comenzó a preguntarle a él porque ella fue la última persona que vio a su esposo con este hombre. Fue lo que llevó a denunciarlo a la policía. Luego de un corto juicio, que se resolvió con bastante facilidad, en verdad, ya que el acusado reconoció todos los crímenes, Alex fue condenado a cadena perpetua imputado por delito de homicidio calificado y violación, y también se le obligó a pagar una reparación civil de aproximadamente 120.000 soles a los familiares agraviados. Para este punto, es algo que al menos para mí me resultó bastante curioso, pero algo que podría esperarse cuando en la noticia se hizo conocida el atroz acto que había cometido este asesino. La prensa comenzó a crear una narrativa donde lo acusaban de satanista, de que en su cuarto se encontraron imágenes demoníacas y que parte de las ideas que él tenía para matar venían porque era una ofrenda para el demonio, algo que sinceramente hasta el día de hoy nunca se pudo corroborar que fuera cierto. Además, se especuló con el gusto por películas que él solía ver de corte de terror o de asesinos, e intentar explicar que a partir de que él veía estas películas era su actuar, de que al ver estas películas se inspiraba y quería emular lo que él veía. Si a ustedes les gusta un poco investigar o sobre un poco los asesinos seriales como a mí, sabrán que es muy raro, por lo menos no muy común, que un asesino serial se motive a través de una película. Ellos tienen otro tipo de motivaciones e incluso no suelen muchas veces copiar a, a otras personas, sino que suelen crear su propia forma de matar a, a sus víctimas. Y esto es lo que impulsa a una persona a hacer estos actos que suelen ser más profundos que una película o un juego, o un dibujo que tenga algún contenido sexual o sangriento. Desde mi punto de vista, intentó hacer la prensa en sí fue desviar el tema central, que es la poca información y la poca atención del Estado hacia la salud mental, que es muy importante, y desviarlo con cosas que para ellos eran más interesantes o más llamativos. Volviendo al tema, este asesino no es que solamente mató a esas personas, sino que a la edad de 42 años, el recluso Alex McKenna Atencio, alias Loco Martillo, asesinó a dos personas en el penal de Pocoyay, lugar donde él cumple cadena perpetua o donde cumplía cadena perpetua. Las víctimas son una mujer ecuatoriana y otro interno a quien venía a visitar. El crimen ocurrió aproximadamente 3:30 de la tarde y aquí hay dos versiones y yo les voy a dar las dos versiones. Según la primera versión, Carmen Olmedo Moreno llegó al establecimiento penitenciario para visitar a otro reo, a Wilder Luis Guanacusi Quispe. Mientras esperaba en una celda, el loco del martillo atacó con un arma punzocortante a la mujer y acabó con su vida en ese momento. Wilder Luis se percató del ataque e ingresó a la celda para intentar defender a la mujer, pero recibió un corte profundo en el abdomen. Fue derivado al área de emergencia del hospital, pero lastimosamente no llegó con vida. El loco del martillo cumple cadena perpetua en el penal de Tacna por el asesinato de 8 miembros de su familia, recuerden, desde el 2004. Ahora vamos a la versión B. A Alex le atribuyen el feminicidio porque a las 2 de la tarde de ese día, en el pabellón B de la celda 13, mató a la extranjera con quien mantenía una relación cercana y de confianza con ferocidad porque no había un motivo relevante para la muerte. La golpeó con un martillo en la cabeza para dejarla inconsciente y que no ponga resistencia. Después, el asesino en serie cortó el cuello de la mujer con un cuchillo y le causó un shock hipovolémico. Procedió luego a cortarle los dedos y a cortarle el cuero cabelludo. También cortarle las huellas dactilares, teniendo como agravante que la víctima se hallaba aproximadamente con 16 semanas de gestación. Ese mismo día, la fiscalía sostiene que a las 3 de la tarde, Alex atacó a McKenna, quien se encontraba el reo ingresando a la celda 13 y se percató que el llamado loco del martillo había asesinado a la mujer visitante y trataba de descuartizarla para ocultar el cuerpo. Guamakuni resulta con heridas punzocortantes en diferentes partes del cuerpo y fue evacuado al hospital Hipólito Unanue y falleció por perforación cardiopulmonar y traumatismo torácico abdominal abierto por arma blanca. Con la investigación posterior se conocieron que uno de los penitenciarios habrían facilitado el ingreso de ingreso irregular, obviamente, regional, de distintos tipos de armas y también de mujeres para ejercer la prostitución, lo que conllevó a una investigación interna y se descubrió que funcionaba una organización criminal dentro llamada los Penitenciarios del Sur. Hoy en día el asesino está en el penal Piedras Gordas, en Lima. Y para finalizar, espero que con esto tomen mucha importancia lo que es la salud mental, porque es algo muy importante, así como la salud física de la persona. Si necesitan ir al psicólogo, si necesitan o se sienten agobiados, vayan a atenderse. Aquí en Perú, aquí en Lima,
Hay ciertos hospitales que tienen atención gratuita para ciertas atenciones psicológicas, o si tienen alguna persona de confianza que sea psicólogo que les permita la atención, adelante, porque es importante, y estén atentos con su familia, porque hay ciertas enfermedades psicológicas que no se pueden detectar, o que se detectan muy tardes y pueden perjudicar no solamente a ustedes, sino también a su familia. Y muchas gracias, espero que le den like, que lo compartan, y nos volvemos a ver cuando la fogata nos vuelva a juntar.